Bueno, muchachos, entonces bienvenidos pues a esta segunda hora de clase. Qué pena pues con ustedes ahorita que se cortó un poquito abrupto el video. Pero bueno, estamos aquí que estábamos hablando de cómo se hace la facturación o cómo vamos a soportar entonces las cápitas y cómo vamos a soportar el tema de recobros. ¿Qué son los recobros? Son los cobros que se le hacen al Estado por los servicios que se prestan o los medicamentos que se entregan que no están dentro del plan de beneficios de salud, ¿cierto? Entonces, ese es otro de los factores importantes que tenemos que saber cómo soportar y que debemos aprender a facturar o gestionar su soporte para poder facturar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer un soporte listado estándar de soportes de las facturas para el mecanismo de pago por capitación, ¿qué debo yo adjuntar por norma o por ley cuando voy a facturar un servicio de capitación? Para que lo tengan muy en cuenta entonces. Es súper sencillo. No tenemos mucho por hacer, como les había dicho. En Capita se factura súper fácil porque primero no se factura por servicio, ya lo tenemos clarísimo. Se coge es por población y esa población se le da un valor a cada paciente y con eso pues ya tenemos un total de facturación mensual según sea la cápita, que ya también conocemos muy bien cuáles son las cápitas, ¿cierto? Cápita global o cápita especializada, ¿cierto? Entonces, eh, los soportes son supremamente sencillos y son los siguientes. Primero, factura o documento equivalente, queda clarísimo. Y segundo, evidencia del cumplimiento de las metas de cobertura. Es decir, que yo por lo menos cuando yo tengo un contrato por cápita, ellos me exigen que yo atienda un mínimo número de pacientes, ¿cierto? Entonces que yo haya hecho o que por lo menos la población toda se encuentre cubierta, toda la que haya solicitado atención se encuentre cubierta y atendida, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, pues se tiene que entregar también una evidencia de que se cumplió con la meta de cobertura y la oportunidad definida en el contrato, porque también seguramente cuando hacen este tipo de contratos, las entidades responsables del pago, llámese NPS, llámese pues lo que ustedes quieran poner, medicinas prepagadas no hacen cápitas, pero entonces sobre todo las EPS del contributivo y del subsidiado son las que hacen cápitas, entonces ellas exigen que hayan unos indicadores y unos estándares de oportunidad, de calidad en la atención en el servicio, de resolutividad frente a lo que solicitó la población en atención. Entonces es muy importante que ustedes también tengan en cuenta que eso podría entrar a ser un soporte de la facturación. Puede ser que no lo exijan, puede ser que lo exijan, pero para que ustedes tengan en cuenta, por norma, sí podrían llegar a exigir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con eso se avala el cumplimiento del servicio que estoy prestando y por tanto es un soporte para la facturación y para todo lo que es trámite de cuentas médicas, ¿cierto? Y otro caso que hay es el recobro por parte de las entidades promotoras, o sea, ya como las EPS del régimen contributivo cobran al gobierno los servicios que prestaron que no se encuentran dentro del plan de beneficios de salud, ¿cierto? Entonces, antes existía, eso lo vamos a ver más en tercer semestre, existía un formato que se llamaba Comité Técnico Científico, que era con el cual se soportaba la necesidad de una atención o de un medicamento o un procedimiento no POS o no PBS, ¿cierto? Entonces, con eso se soportaba. Ese era uno de los soportes que tenían que adjuntar las EPS para poder recobrarle al ministerio o al FOSIGA, en este caso, antes era el FOSIGA, ahora es la ADRE, la Administradora de Recursos de la Salud, los que hacían ese pago por recobro. ¿Por qué por recobro? Porque entonces la EPS presta el servicio, entrega el medicamento o hace la cirugía, pero a su vez se puede cobrar ese servicio al ministerio. Entonces se llama un recobro, porque si bien yo lo pagué, ¿cierto? Como asegurador, se lo pagué a la IPS, al prestador de servicio, como no está dentro del plan de beneficios de salud, yo se lo puedo recobrar al asegurador del paciente. Entonces, ¿de qué se exigía? Por ejemplo, lo que se exige cuando vamos a hacer recobros, porque todavía se hacen los recobros, sin embargo, ya está en movimiento una nueva ley que dice que a las EPS les van a asignar unos recursos para lo que no esté dentro del plan de beneficios de salud y con eso ellos tendrán que trabajar. Más de ahí no podrán facturarle al ministerio, facturarle a la administradora de recursos de la salud,
por nuevas, no pues, por prestar tecnologías no PBS o medicamentos o insumos, sino que tendrán el tope de lo que se les está pasando de la transferencia o de un valor máximo por año para prestar servicios que no están incluidos dentro del plan de beneficios de salud. ¿Qué va a hacer eso? Va a ser de alto impacto porque entonces las EPS van a entrar a cuidar mucho más el recurso, a exigirle mucho más a las IPS que tienen contratadas al médico tratante, a los médicos que tienen contratados pues especialistas, a que no formulen mucho por fuera del plan de beneficios de salud porque ya hay unos topes y no todo se puede recobrar. O sea, es decir, cuando se llega a un tope de lo que se gastó, de ahí para adelante, la EPS es la que entra a subsidiar todo lo que no se encuentra dentro del plan de beneficios de salud. ¿Por qué? Porque el ministerio o la ADRES, a través del Administrador de Recursos de la Salud, le dijo a las EPS, hay unos valores estudiados con qué, con los promedios que usted ha tenido de los últimos años. Entonces, según eso, le hemos, digamos que, adjudicado un presupuesto para, el plan, para lo que no está incluido en el plan de beneficios de salud. Según ese presupuesto, se tendrá que trabajar todo el año. Entonces, ¿qué entran a hacer las EPS? ¿O qué entran a hacer las EPS en este momento? Porque esto ya está corriendo. Le dicen a sus IPS prestadoras, a sus médicos prestadores, ojo con enviar tecnologías y medicamentos que no están dentro del plan de beneficios de salud, solo tenemos que ser muy regulados. O sea, no es que le estén diciendo al prestador o a la IPS, no puede mandar nada que no esté dentro del plan de beneficios de salud. No, seguramente no lo están haciendo así, pero que le están diciendo regularse, porque todo lo que exceda el presupuesto que ya les dieron tendrán que salir de plática de la EPS. O sea que es más plata, más gasto para la EPS si no hay un efectivo control dentro del grupo de instituciones prestadoras de servicios para que lo tengan en cuenta. Entonces, mucho ojo con eso para que ustedes también, si les va a tocar en un área de recobros de la EPS, pues tengan en cuenta cómo se hacen los recobros o cómo se solicita el presupuesto asignado. Como les estoy diciendo, posiblemente esto cambie y ya para un futuro muy próximo no se tengan que hacer recobros, sino que simplemente se solicite la asignación del presupuesto y se lleve un control de cuánto se está gastando ese presupuesto, obviamente, porque entonces la EPS cuando ya esté llegando al tope o al techo que le dijo la ADRES que le iba a reconocer por cuenta de recobros, pues tendrán que poner en cintura a todo su grupo de prestadores, porque si no, toda esa plata va a salir, o sea, todo lo que exceda lo que le va a dar la ADRES, la Administradora de Recursos de la Salud, pues va a salir, es de plata directa de la EPS, entonces se van a afectar las finanzas de la EPS. Ahí eso es un punto delicado porque finalmente ellos van a ver afectado su flujo de caja. Entonces ahí sí van a comenzar a decir, venga, no, stop, porque nosotros somos los que estamos ya subsidiando a partir de X monto todo lo que ustedes manden no plan de que no está dentro del plan de beneficios de salud y ahí sí, pues les tocaría apretar más el presupuesto. Entonces hasta ahí estamos hablando de todo lo que es de soporte de facturación. Con esto hemos terminado los soportes de facturación. Hablamos de la facturación de IPS a EPS y también de la posibilidad de los recobros, de cómo se soportan que hacen las EPS a las a las a la ADRES, que es la Administradora de Recursos de la Salud. Entonces, para el caso de recobros, confirmo lo que tendría que llevar. Pues tendría que llevar el formulario MIPRES, en este caso, antes era el formato no POSO CTC, la factura, el detalle de lo que se está cobrando, el respectivo comprobante de recibido del usuario, es decir, que el medicamento efectivamente tiene que existir la fórmula firmada por el paciente. Si ustedes van y reclaman un medicamento, regularmente les hacen firmar el recibido del medicamento, entonces eso también tiene que ir como soporte, ¿cierto? Original de la orden y o fórmula médica, pues tendrán que soportar con la fórmula médica, con la fórmula que el médico o el especialista tratante le dio al paciente. Eso también tendrá que ir dentro de los soportes. El recibo de pago compartido, cuando nosotros reclamamos un medicamento, tanto cotizantes como beneficiarios deben pagar una cuota moderadora, otra vez repito y les recuerdo, correspondiente a su rango salarial, y el rango salarial o el ingreso base de cotización es el que define cuál es su categoría de pago de cuota moderadora, ¿cierto? Uno, dos o tres, ya lo tenemos clarísimo, eso no lo voy a volver a repetir, ¿cierto? Simplemente refresco un poco en cuánto están las cuotas moderadoras para este año 2020. En la categoría 1, la categoría A, el valor a cancelar por cuota moderadora es de 3.400. En la categoría B o en la categoría 2 de 13.500 y en la categoría C o categoría 3, rango 3,
el usuario debe pagar 35.600 por cuota moderadora de atención, tanto beneficiario como cotizante para el tema de consulta. Hay una cosa muy particular y es que yo a veces me pongo a ver fórmulas que despachan farmacias y muchas veces ni siquiera exceden los 8.000, los 9.000 pesos. Hay que ser evaluativos en ese tema. Si ustedes pagan una cuota moderadora por encima de los 3.400, es decir, de 13.500 o 35.600, tómese la molestia de averiguar muchas veces cuánto vale esa fórmula, porque por ejemplo si es acetaminofén e ibuprofeno, yo no digo que los medicamentos sean malos, porque después van a salir así que yo dije, no, o sea, los medicamentos son buenos, pero no son tan costosos. Por decir algo, un blister de acetaminofén que trae 10 pastas puede costar entre 700 pesos y 1.500. A usted le mandaron 3 blisters de acetaminofén, va en 4.500. Le mandaron 3 blisters de ibuprofeno, estamos hablando de otros 6.000 pesos. O sea que esa fórmula no sobrepasaría los 9.000 pesos. Y si yo voy y pago una cuota moderada de 13.500, ¿cuál es el negocio? O es peor, una de 35.600. Entonces, ahí es donde es costo efectivo evaluar si a mí realmente me sale mejor reclamar la fórmula o comprarla porque la gente dice, no, pero yo cómo voy a, si yo pago mensualmente mi salud, ¿por qué voy a ir a comprar la fórmula? Pues sí, pero pues entonces no voy a ir a regalarle plata antes más a la EPS, pues, o a gastar más usted de lo que debe gastar. Si usted come de 13.500, se compra su fórmula, pues es mejor que se la compre, ¿cierto? Porque se está ahorrando un valor ahí. Si la fórmula vale 9.000, 10.000 pesos y el copago vale 13.500, entonces la cuota moderadora, y además le toca ir hasta la farmacia de la EPS. Sin embargo, si usted averigua el valor de la fórmula y la venden en la esquina de su casa, no tiene que pagar pasajes, entonces va a ahorrar definitivamente si hace eso. Entonces también para que lo tengan ahí en cuenta y lo compartan con su grupo o con su núcleo familiar más cercano y con sus amigos. ¿Qué tan importante es hacer? Tengo personas que, por ejemplo, prefieren comprar la fórmula. Por ejemplo, tengo un amigo que es hipertenso que mensualmente se gasta 17.000 pesos en sus medicamentos, en su Nalapril y en su cosa, en su atorvastatina y en su Nalapril. Se gasta 15.000, 17.000 pesos. Si él fuera a la EPS, tendría que pagar cuota moderadora para la atención, para que el médico lo formule, y cuota moderadora para la fórmula, para el despacho del medicamento. Irían 71.200 para que le den la fórmula y para que le den la atención, para que le brinden la atención. Que él le dijo al médico, no, deme una fórmula por 3 meses que yo la voy a seguir comprando, porque es que hay veces que los EPS exigen que la fórmula sea mes a mes. Entonces ahí sí le toca ir cada mes al médico, pero como él lo va a comprar particular, el médico le dice su tratamiento es por 3 o por 6 meses, entonces tome su fórmula y él simplemente lo que hace es que mes a mes compra su fórmula, se está ahorrando más de 50.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Por el simple hecho de comprar, asumir el valor de la fórmula. Entonces ahí para que ustedes tengan más o menos también hay un tip de por qué a veces no es digamos, tan viable pagar la cuota moderada, sino más bien acceder al servicio de manera directa. Se evitan muchas cosas. Por ejemplo, antes yo trabajaba en la unidad de gastroenterología y había un medicamento que era no PBS, es decir, que no estaba dentro del plan de beneficios de salud, que era para el tratamiento de Helicobacter pylori, que se llamaba claritromicina. Y eso la gente volteaba con ese papel que le daba al médico, que el CT sepa allá, que el CT se lo llenó mal el médico, que él va para acá, va y venga con ese papel como pan de queso maluco. ¿Y saben cuánto costaba la claritromicina? 17.000 pesos de todo el tratamiento. Y la gente pagando pasajes para allá y para acá. Yo les decía, venga, está postergando su tratamiento buscando que la EPS le autorice este medicamento que no está dentro del plan de beneficios de salud. Y se está gastando cuánto en pasajes. Va y viene, va y viene. Con eso ya hubiera comprado el medicamento, estaría haciendo el tratamiento en su casa, ya estaría del otro lado, ¿cierto? Pero nosotros a veces, en el afán de creer que la EPS nos tiene que responder por todo, no somos analistas de lo financiero y simplemente accedemos al servicio sin tener en cuenta que posiblemente nos salga más barato hacerlo de manera particular. En el caso, pues, de estos medicamentos o de algunos medicamentos que no son tan costosos, medicamentos
O sea, por decir alguna, el Nodipino vale 1.000 pesos el blister de 10, el acetaminofén puede costar desde 600 pesos el blister de 10, el mismo que dan en la EPS, ibuprofeno igual, 1.500, ¿cierto? Medicamentos que son de enalapril, vale 2.000 pesos un blister de 10, o sea que si usted consume enalapril, vale 6.000 pesos, digamos que los 30 días, y si usted lo hace por la EPS y paga una cuota moderada de 13.500, de entrada se está ahorrando 8.000 pesos. Pero hay gente que no hace ese análisis. Entonces yo los invito, hablando un poquito aquí de todo, de las generalidades, a que hagan ese tipo de análisis cuando ustedes van a acceder a algún servicio y tienen una cuota moderadora que supere los 3.400, porque ya pues difícilmente una fórmula va a costar menos de 3.400, pero cuando cuesta menos de 3.400, ¿por qué no hacer este análisis? Entonces nada, cerramos esta segunda hora de la clase, terminando este tema. Para la tercera hora vamos a comenzar un tema súper chévere, que es otro de los soportes que se debe anexar a la facturación, que son los RIPs. Ya les explicaré entonces de qué se trata. Un abrazo y ya nos volvemos a ver en esta tercera hora.